tardes, mi nombre es Laura Navarro y el día de hoy les voy a hablar de las funciones del comunicador dentro de la expresión oral. Primero que nada, cabe recalcar que la expresión oral es la habilidad de la comunicación en la cual los conocimientos se ponen en práctica. Para empezar a comunicarnos tenemos que convertirnos en el comunicador. El comunicador es aquel que tiene como trabajo de expresar algo bajo normas o reglas que se le son impuestas por la posición social que se está tomando. Estas reglas ayudan al comunicador a expresarse de forma adecuada dependiendo de su rol. El comunicador tiene como opción elegir el tema y el orden de las ideas. En cambio, las reglas imponen el lenguaje que se utiliza. Mientras el comunicador cumple con su rol, 5 funciones son ejercidas, las cuales tienen diferentes características. Número 1. Función lingüística, la cual utiliza la lingüística para generar ideas, organizarlas dependiendo del contenido del tema y de los receptores, cambiando el lenguaje a culto, popular, especializado, estándar, informal o informal, dependiendo de la audiencia. Número 2. Función social, en la cual se le exige al comunicador adaptarse a cualquier tipo de contexto para poder expresarse e interactuar de forma libre. Número 3. La función simbólica, la cual utiliza imágenes o símbolos para expresar una idea. En esta cabe el problema de que el receptor interprete de forma errónea el mensaje y malinterprete al comunicador. Emojis, colores y o mezclas de estos forman parte de la función simbólica. Número 4. Función cultural, la cual permite comparar dos culturas para llegar a un punto en específico. Ambas culturas pueden ser del mismo lugar y estar en diferentes épocas para mostrar el contraste dentro del tiempo. Número 5. La función organizativa, la cual promueve la interacción y transmisión de información entre estructuras sociales, ya sea dentro de la familia, de la escuela o del área del trabajo. Para concluir, inconscientemente nos convertimos en el comunicador todo el tiempo y nos adaptamos a los roles sin darnos cuenta de que estamos haciendo las funciones del comunicador. Muchas gracias por su atención. Hola amigos, mi nombre es Benito Adriano Obregón Martínez y el día de hoy yo vengo a hablar sobre las habilidades de comunicación no verbales. Tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Estas nos ayudan a comunicarnos con nuestros semejantes y con las personas que hay a nuestro alrededor para formar relaciones efectivas. Pero yo voy a hablar sobre las que no son verbales, que estas son las que nos ayudan a expresarnos sin siquiera usar una sola palabra. Son nuestro vehículo principal para expresar nuestras emociones y sentimientos. Estas tienen ciertas funciones. Por ejemplo, ayuda a complementar la función verbal. Complementa la retroalimentación comunicativa, utilizando la fluidez, el tono de voz y la forma en la que usamos nuestras palabras. Existen 5 grandes elementos para la comunicación no verbal, que es la paralingüística, la proxemia, la sinestesia, el entorno y el tiempo. Primero voy a hablar sobre la sinestesia, que es la que más se acerca con la habilidad de no verbal, que es la que usamos para comunicar nuestros sentimientos y emociones con el uso de los gestos. Después tengo la paralingüística. La paralingüística es para crear ambientes idóneos o no idóneos, usando la fluidez, el tono y el volumen. Después tengo la proxemia. La proxemia no es nada más ni nada menos que el uso del espacio personal. Con esta yo me doy cuenta si hay confianza o no confianza entre los interlocutores. Si es que uno está más lejos que otro, quiere decir que no hay tanta confianza. Si está más cerca, indica que hay más confianza. Ahora diré el entorno. El entorno ya es lo que hay a mi alrededor, no es mi espacio personal como lo dice la proxemia. Mi entorno ya me doy cuenta si hay un ambiente cómodo o no. Y eso se va a mostrar al momento que yo esté diciendo mi mensaje. Después tengo el tiempo. El tiempo es un elemento fundamental para la comunicación no verbal. Con este me doy cuenta si tengo prisa o no. Si tengo que explicar algo muy largo en tan poco tiempo, voy a darme cuenta si tengo prisa o no. Sin embargo, si tengo algo largo, en un tiempo largo, el tiempo será adecuado para lo que quiero expresar. Para concluir, quiero recalcar que las habilidades de comunicación no verbales son las que utilizamos para comunicarnos sin usar ni una sola palabra. Por ejemplo, basta solamente para hacer esto, para decir que todo está bien. O esto, para indicar lo mismo, que está bien y que estoy de acuerdo.
y esto para indicar que todo está mal. Por mi parte, esto ha sido todo, amigos. Muchas gracias. Buenos días, hoy vengo a hablarles sobre las habilidades de la comunicación oral. Primeramente debemos de tomar en cuenta dos aspectos, la comprensión y la expresión. Al hablar de comprensión me refiero a cuando analizamos la información que ha sido entregada oralmente y somos capaces de utilizarla. La expresión es cuando utilizamos el lenguaje en un momento y en una manera apropiada. Para ser unos buenos comunicadores se necesitan 6 aspectos. Primeramente, el respeto. El respeto con una persona emite su opinión, su punto de vista, etc. Después de este está el impacto de la información. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a cuando estás iniciando una plática tienes que agarrar la atención desde el principio del oyente, porque al contrario es muy difícil encontrarla. Para esto mismo se recomienda que inicies con algo sorpresivo, con algo que le llame la atención. Seguido de este está la claridad. La claridad, como su nombre lo dice, es que dejes todo en claro sin dejar ninguna duda. Después está la seguridad. Este es el elemento primordial de toda plática. Tienes que tener un tono que muestre seguridad, con palabras que muestren seguridad y evitando muletillas. Después está la escuchar. La escuchar es cuando el oyente te dice sus dudas, comentarios o necesidades y tú vas a ser capaz de responderla. Por último, pero no menos importante, está la asertividad y la empatía. Aquí es donde todas las relaciones se crean. También un buen comunicador escucha bien, ve siempre directo a los ojos a la persona que habla, hace preguntas y muchas cosas más. Para esto mismo se creó la regla de la triple V, que significa visual, vocal y verbal. Los elementos visuales son todo aquello que se capta a través de la vista, ya sea la apariencia física, el vestuario, etc. Y después están los elementos vocales. Los vocales se refieren al tono de voz, al timbre, a una buena modulación, etc. Y todo esto en conjunto hace que la comunicación sea mejor. Después están los elementos verbales. A esto me refiero a cuando estructura las oraciones, de qué manera lo hace, cómo usan los adjetivos, etc. Y asimismo podemos ver que toda comunicación inicia con los elementos visuales, al ver cómo está la persona. Después están los elementos vocales y verbales. Y ya si todo está bien, va a ser una comunicación efectiva. Buen día, mi nombre es Arturo Padilla y hoy voy a hablar de la escucha activa. La escucha activa es una estrategia o técnica basada principalmente en el trabajo de Carl Rogers, un psicoterapeuta cuyo aporte más importante es el enfoque humanista a la psicología. La escucha activa es una forma de comunicación en la que se le demuestra al hablante que el oyente realmente lo está escuchando, por consecuencia que realmente lo ha entendido. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no simplemente las expresiones orales, sino las expresiones verbales, los ademanes, los gestos. En conclusión, es entenderlo, entender al otro, comprenderlo. También cabe recalcar que una comunicación únicamente tiene sentido si hay un proceso dinámico y dialéctico. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que debe haber argumentación, debe haber intercambio de ideas. Si no hay eso, simplemente no tiene sentido la comunicación. Existen 4 obstáculos que debilitan la escucha activa, que la interrumpen. Bueno, estos son la atención dividida, la atención a nosotros mismos, pretender que se escucha y minimizar al locutor. Bueno, la atención dividida, multitasking o multitareas, como su nombre lo dice, es centrar tu atención en otra tarea en vez de estar poniendo atención al locutor. Un ejemplo muy grande y que cabe perfecto aquí es el uso del celular. Muchas veces estás tú hablando con una persona y el otro está en el celular y simplemente te dice que sí, y tú tal vez no le preguntaste nada y ya te está contestando algo. O sea, su atención está en el celular, en otra tarea. La segunda es la atención a nosotros mismos. Muchas veces por estar pensando en lo que nosotros vamos a contestar, dejamos de escuchar lo que nos están diciendo y por consecuencia hacemos una contestación equívoca. La tercera, pretender que se escucha. Esa es muy común en las aulas, cuando el profesor está explicando algo y el alumno está, como su nombre dice, pretendiendo que escuchar. Está simplemente
viendo el pizarrón, pero está pensando en la siguiente tarea o en las tareas que no hizo. Bueno, la tercera, que es la de minimizar al locutor, esa es una muy grave falta de respeto, ya que minimizar al locutor por sus ideas o por sus creencias es algo que no debe ser así, ya que todas las creencias y todas las ideas son igual de valiosas, todas. Bueno, para concluir, voy a darle unos tips para que ustedes tengan una mejor escucha activa. Una es no interrumpir. El otro es evitar distracciones. Y por último, el más importante de todos, tener respeto. Tener respeto a la persona que está hablando. Ponerle atención y escucharla para poder llevar una buena escucha activa. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharme. Que pasen un buen día. Hola, mi nombre es Karina Polo Mornaut y hoy voy a hablar sobre la expresión oral. Primero que nada, ¿qué es la expresión oral? La expresión oral es una destreza lingüística relacionada con la producción de un discurso oral. Hay dos formas de expresión oral, la espontánea y la reflexiva. La espontánea también es conocida como cotidiana y recibe así su nombre porque se utiliza en contextos cotidianos o diarios. Su finalidad principal es provocar la fluidez de la conversación y se caracteriza por ser dinámica, expresiva e innovadora. Y utiliza frases breves y sencillas. También existe la expresión oral reflexiva. En esta se involucra un discurso más elaborado y su finalidad es convencer, atraer o persuadir al oyente y utiliza un vocabulario más amplio y más culto. Utilizamos la expresión oral cuando hacemos una descripción, una narración, una argumentación o un diálogo. La descripción. La descripción es el dibujo realizado con palabras para poder crear una imagen mental. Por ejemplo, cuando describimos una persona, un personaje, un paisaje, comida, etc. La narración. La narración es un relato, ya sea ficticio o real, escrito o oral, que se cuenta de manera creíble. También existe la argumentación. La argumentación tiene la finalidad de comprobar o justificar algo mediante un discurso. Y el diálogo, que el diálogo es una charla o una conversación entre dos o más personas. En conclusión, utilizamos la expresión oral diariamente para comunicarnos con nuestro entorno, ya sea utilizando la espontánea o la reflexiva. Por eso es de suma importancia conocer un poco más sobre lo que es, sus tipos y cómo es que la utilizamos para podernos comunicar.